Hola a todos nuevamente en nuestra clase de comprensión histórica. Les recuerdo que todavía sigue abierto el foro para que ustedes posteen sus respuestas y se ganen décimas, ¿ya? Va a quedar abierto hasta la siguiente evaluación, pero la idea es que no se vayan quedando atrasados con las actividades. El día de hoy vamos a continuar con esta temática acerca del desarrollo de las dictaduras en América Latina y lo vamos a mezclar también con temas económicos, porque neoliberalismo en su instalación en América Latina y el desarrollo de las dictaduras son dos procesos que están muy ligados entre sí. Así que el objetivo del día de hoy es comprender la instalación de los neoliberalismos en América Latina y cómo eso se conjuga con el proceso de transición a la democracia en nuestra región. Y la pregunta entonces que vamos a contestar al final de la clase es ¿qué relación vamos a establecer entre la instalación de modelos neoliberales y el devenir de las dictaduras en nuestra región? Comencemos nuestra clase. Bueno, y encuentro que una genial forma de adentrarnos a la atmósfera de la década del 80 es revisar la canción insignia de esta época y que es de un grupo chileno, Los Prisioneros, que crean la canción La Voz de los 80. Ahí les adjunto el link, revisen la canción, escúchenla, analicen la letra, el video y vean la manera en cómo está conectada con los procesos mundiales y con los procesos que vamos a revisar para el caso de nuestro país. Es una canción emblemática, así que por favor revísela y ténganla en cuenta cuando revisemos los contenidos. Comencemos. Si bien todas las dictaduras de América Latina compartían esta característica de ser antimarxistas, estaban en el bloque estadounidense, recuerden, no todas compartían la misma mirada económica, no existía una claridad respecto de cómo implementar una política económica en conjunto. En la década de 1970 existe una crisis económica muy tremenda donde no hay mucha claridad respecto de cuál es el mejor modelo para el capitalismo. Esta crisis del petróleo que demuestra que Estados Unidos con su modelo de estado de bienestar estaba gastando muchísimo en atención a los servicios de la población y necesitaba una reestructuración económica. Sin embargo, un país como Estados Unidos no iba a generar cambios tan dramáticos ni radicales sin antes tener la seguridad de que eso pueda funcionar de buena manera. Así que la crisis del estado de bienestar en la década del 70 se va a aunar con el desarrollo de las dictaduras en América Latina. Veamos cómo ocurre este proceso. Frente a esta gran crisis del petróleo en la década del 70, en la Universidad de Chicago se desarrollan las primeras ideas acerca de cómo reformular el capitalismo estadounidense y se plantean las ideas neoliberales, es decir, volver a las premisas del liberalismo económico, pero aplicadas a este contexto mucho más moderno. Los precursores de esas ideas fueron Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Esas ideas de base ustedes las conocen de sobras. Simplemente para revisarlas, veámoslas. Un menor rol del Estado en la economía, la importancia capital de la iniciativa privada en la economía, un libre mercado, una libre competencia y la libertad en la asignación de los precios. Esas ideas base no solamente se van a generar en la Universidad de Chicago, sino que se van a expandir por América Latina de una forma muy particular. Estas ideas, lógicamente, podrían funcionar muy bien desde la teoría. Sin embargo, poder aplicarlas eran demasiado riesgoso para un país con una economía tan gigante como la estadounidense. Por lo tanto, estas ideas se enseñaban netamente en la universidad. Muchos economistas latinoamericanos fueron a la Universidad de Chicago y se especializaron en economía. En particular, en el caso de Chile, muchos economistas que se formaron en la Universidad Católica de Santiago fueron e hicieron sus posgrados allá en la Universidad de Chicago y fueron conocidos en el medio local como los famosos Chicago Boys, que van a ser quienes traigan estas ideas a nuestro país. Lógicamente, Estados Unidos necesitaba comprobar que estas ideas se podían implementar en la práctica y que no funcionaban solamente desde la teoría. Y aquí claramente los famosos Chicago Boys, que ustedes pueden ver en la fotografía, algunos de ellos todavía contingentes en la política chilena, Joaquín Lavín, Andrés Chadwick, Pablo Longueira, entre otros, sirvieron como una especie de impulsores del modelo neoliberal en Chile para que funcionase como un experimento para ver cómo funcionaban dentro de un país estas políticas económicas y convencen a la dictadura de Augusto Pinochet de implementarlas. Primero, redactando un proyecto económico conocido como el ladrillo en la década de 1970 y luego implementándola con reformas neoliberales dentro de la dictadura de Augusto Pinochet. Para profundizar este tema, si quieren pueden revisar el documental La doctrina del shock. Hay una teoría bien interesante respecto a eso.
Entonces Chile se transforma en esta especie de experimento para las políticas neoliberales. Veamos cómo funcionan. En esta tabla, en la primera, hay una comparativa entre los resultados económicos del gobierno de Frei Montalva, de Allende y del régimen militar. Y nos vamos a dar cuenta que en todas las variables macroeconómicas existe una tendencia hacia una evolución positiva. Hay mayor crecimiento económico, ahí ustedes pueden ver la comparación, aumenta la inversión, aumentan las exportaciones, se controla la inflación y aumentan los salarios. El desempleo es el único factor no tan bueno porque aumenta. Y también en la segunda tabla de abajo ustedes pueden ver cómo va disminuyendo la participación del Estado en los principales sectores de la economía y eso se debe a un proceso de privatización. Las empresas que antes eran controladas por el Estado ahora pasan a manos de privados, un proceso muy importante para el modelo neoliberal y que después va a gatillar una serie de situaciones en la década de 1980. Podríamos decir entonces que en una primera instancia y evaluando solamente los factores macroeconómicos, el neoliberalismo tuvo resultados más bien positivos para nuestra economía. Sin embargo, no todo va a ser así. Uno de los elementos positivos que podemos rescatar es que aumenta el consumo producto de este libre mercado y de la liberalización de los precios. La gente puede comprar más productos que están disponibles en el mercado y ese es un factor positivo. Sin embargo, el neoliberalismo plantea dos premisas que son fundamentales. La primera es tratar de reducir al máximo el rol del Estado y la segunda es establecer que todo en el fondo representa ser bien de consumo y no reconoce la idea de derechos sociales que están muy de moda hoy en día y que también eran tomados por la idea del estado de bienestar. Por esa razón se establecieron una serie de reformas, en este caso al sistema de pensiones y de salud, privatizándolas y disminuyendo el rol del Estado en ellas. En el caso de las pensiones se establece el sistema de AFP y en el caso de la salud se establece el sistema de ISAPRES en conjunto con FONASA, que sería el sistema público. Pero lo importante acá es que ahora pensiones y salud son entendidas como bienes de consumo y no solamente derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado. Esa misma lógica se replica en el sistema educacional. La educación pública ya no es manejada por el Estado a través de estas reformas, sino que pasa a manos de cada una de las municipalidades. Considerando que las municipalidades son muy desiguales entre sí, eso replica también desigualdad en el acceso a la educación. Además, incorpora la posibilidad de establecer establecimientos particulares subvencionados que tienen un aporte por parte del Estado, pero también se sustentan en base al aporte privado, la mensualidad que pagan los padres, y además de las escuelas privadas claramente. Eso genera un sistema de mercado educativo que finalmente es una de las causas de las desigualdades que se denuncian en el día de hoy. Y finalmente, estas reformas también se refieren a la legislación laboral, particularmente fortaleciendo la posición de las empresas privadas en detrimento de la posición de los trabajadores, reduciendo algunos de sus derechos, como por ejemplo la posibilidad de sindicalizarse. En ese sentido, se coarta esa opción para fortalecer la posibilidad de ganancias por parte de las empresas privadas. Si se fijan, en términos macroeconómicos, el neoliberalismo funciona bastante bien. Sin embargo, si nos vamos hacia los aspectos sociales de la economía, diríamos que el neoliberalismo representó más bien una serie de retrocesos en cuanto a los derechos sociales. Ahí depende de la mirada ideológica de cada uno, ver si ha funcionado bien o bien si funcionó de manera negativa para nuestro país. Chile, hasta ese momento, era el único país que estaba implementando políticas neoliberales. El resto de América Latina seguía con un modelo easy o con una mayor participación del Estado en la economía y haciéndolas más frágiles frente a la economía mundial claramente. El exceso de deuda frente a la falta de ingresos por parte de estos países hizo que los inicios de la década de 1980 fueran tremendamente difíciles en términos económicos y particularmente en 1982 cuando se desata una crisis total debido a que los estados latinoamericanos gastaban muchísimo más y se endeudaban muchísimo más de lo que producían. Claramente eso generó una serie de malestares en la población y que claramente va a desestabilizar a las dictaduras de América Latina. Y todas más o menos coinciden en su proceso de término. Ahí ustedes pueden ver en el mapa las primeras dictaduras que se terminan a finales del 70 y la última, Chile en el 90, pero la mayoría de ellas entra en colapso en esta década de 1980.
A la crisis económica profundísima que se va a desarrollar en 1982 y el descontento social por la falta de recursos, se va a sumar también el tema del descontento frente a las violaciones a los derechos humanos y a la falta de libertades democráticas que ya llevaba muchísimo tiempo en América Latina y particularmente en nuestro país. Además, estos regímenes que habían sido protegidos por Estados Unidos durante mucho tiempo comienzan a perder el respaldo de Estados Unidos debido a que las violaciones a los derechos humanos comienzan a ser más visibles. Hay cada vez menos cuidado en ocultarlas. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, el caso de Gollados en 1985, donde miembros del Partido Comunista son encontrados así, cerca del aeropuerto de Santiago, o el caso Quemados, que tras las protestas de 1986 dos personas resultan quemadas a lo bonzo casi durante estas protestas. Por lo tanto, Estados Unidos retira este respaldo puesto que tiene muy mala imagen seguir apoyando a dictaduras que violan los derechos humanos. Entonces, a partir de ese momento comienza un desgaste de las dictaduras latinoamericanas que se explica por múltiples factores. Vamos a revisar resumidamente cuáles son esos principales factores. El primero de ellos es el final de la Guerra Fría, el desgaste de la división ideológica del mundo. El socialismo deja de ser un modelo aplicable en la práctica y se puede ver a través de las crisis de los gobiernos socialistas de Europa Oriental o de la propia Unión Soviética que va a terminar desintegrándose. El capitalismo y la democracia estadounidense parecen imponerse en el mundo. Y además, las violaciones a los derechos humanos dejan de ser apoyadas desde los gobiernos estadounidenses que comienzan a rechazar gradualmente este tipo de prácticas por parte de estas dictaduras que inicialmente habían apoyado. Por lo tanto, el final de la Guerra Fría es el marco general que aplica a estos procesos de transición. Para el caso particular de Chile, las dificultades diplomáticas comenzaron a ser un factor relevante. Augusto Pinochet comenzó a quedar gradualmente más aislado de la política internacional. Nadie quería involucrarse con un dictador, mucho menos a un dictador al que se le comenzaban a descubrir prácticas de violación a los derechos humanos bajo su gobierno. Por lo tanto, nuestro país comienza a quedar cada vez más aislado. De hecho, hay una anécdota que cuenta que Augusto Pinochet fue invitado a una reunión diplomática en Filipinas y fue desinvitado mientras iba viajando para allá, así que se tuvo que devolver en el avión humillado a nuestro país. Pero particularmente las dificultades se presentaron con nuestro vecino Argentina a través de el conflicto por las islas del Canal Beagle, que finalmente tuvo que recibir la intervención del Papa Juan Pablo II para poder resolverla en un tratado de paz y amistad en el año 84 y que después se va a manifestar también con la visita del Papa en el año 87, famosa visita de la cual hay registro y pueden verlos en YouTube. Otro factor que es común para toda América Latina, pero donde Chile va a representar un ejemplo paradigmático, es el tema de la condena a las violaciones a los derechos humanos. Si bien la población de nuestro país se encontraba dividida, había una gran parte de población que apoyaba el régimen de Augusto Pinochet, eso no se replicaba en la imagen externa. Desde el plano internacional, la imagen de Augusto Pinochet y su dictadura era totalmente rechazada y representaba el icono de todas las dictaduras latinoamericanas y de las violaciones a los derechos humanos. De hecho, la dictadura de Augusto Pinochet recibió cartas de sanciones por parte de la ONU y por parte de la Organización de Estados Americanos. Además, muchos chilenos en el extranjero, exiliados, comenzaron a pedir el retorno hacia nuestro territorio. Así que la visibilización de las violaciones a los derechos humanos es un factor fundamental también para la crisis de las dictaduras. La gran crisis de 1982 de la que hablábamos anteriormente tuvo una fuerte repercusión en particular en Chile. Dejó a muchas personas sin empleo o ganando el mínimo. De hecho, el Estado tuvo que inventar algunos trabajos a través del programa de empleo mínimo o programas de ocupación de jefes de hogar, el PEM y el POG, que eran casi como trabajos inventados para darle un poco de dinero a la gente. Además, muchas empresas y muchos bancos quebraron, haciendo que el Estado tuviese que inyectar recursos económicos para salvar a la economía de nuestro país. Fíjense la contradicción que hay ahí. El Estado tuvo que intervenir para salvar la economía, es decir, todo lo contrario a lo que proponía el modelo neoliberal. Sin embargo, esta gran crisis obligó a muchas de esas prácticas. Ahí lamentablemente ustedes pueden ver una imagen de ese año 1982 con algo que tristemente se replica hoy día pero en otro contexto, que son las ollas comunes.
Aquí en esta tabla nos dan los indicadores macroeconómicos más importantes. Vean ustedes cómo se ejemplifica en el año 1982 y posterior esas consecuencias económicas para la economía de Chile. Me parece que está muy lógica, así que hagan ese ejercicio ustedes. Anoten cuáles son las consecuencias económicas de la crisis del año 82 a partir de la tabla que aquí nos ilustra con la información. La grave crisis que se desarrollaba en todos esos ámbitos que vimos anteriormente gatilló el resurgimiento de la movilización ciudadana, que aprovechó esta especie como de relajo, entre comillas, de la dictadura, que todavía seguía siendo tremendamente cruel y represiva, pero era más relajada en comparación a la década del 70, comenzó a salir a las calles y a exigir el final de la dictadura y mejoras económicas para poder solventar esta situación de crisis que vivía nuestro país. De ese modo, entre el año 82 y hasta el desarrollo del plebiscito en el año 88, se desarrollaron las famosas jornadas de protesta nacional, que ilustró el malestar de los ciudadanos frente a la dictadura y también le permitió a la oposición política comenzar una lenta reestructuración para presentarse a través de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la reformulación en la campaña del no y luego en la concertación de partidos por la democracia. Aquí les dejo algunas fuentes para que puedan revisar este grado de movilización que existía en la década de 1980. Ahí pueden analizar estos panfletos que existían y que se daban de manera bastante clandestina, una fotografía con las movilizaciones de la época y sobre todo me gustaría que leyeran esta fuente que nos habla acerca de los llamados que se tenían que hacer también de manera muy sigilosa y creativa a través de la radio para que la gente fuese a protestar y también para que claramente los organismos que estaban encargados de la censura de los medios de comunicación no lo detectaran y no lo prohibieran. Véanlo para que lo conecten también con la canción de los prisioneros en la década de 1980, para que vean cómo era la atmósfera de vivir en esa época. Y para finalizar la clase del día de hoy, los puntos clave que vimos fueron dos. En primer lugar, el desarrollo del neoliberalismo y cómo se instala en Chile para hacer esta especie de experimento acerca de cómo funcionan estas políticas en nuestro país y luego expandirla al resto de América Latina. Y cómo eso contribuye, en segundo lugar, al desarrollo del debilitamiento de las dictaduras latinoamericanas en concordancia también con otros factores, como la visibilización de las violaciones a los derechos humanos, la gran crisis económica del año 82 y el contexto de finalización de la Guerra Fría. A partir de toda esta información, me gustaría que leyeran estas fuentes que aparecen acá, la de Enrique Barros, la de Skidmore y Smith y la de Ansaldi y Mordano, para que contesten esta pregunta. ¿Qué relación se puede establecer entre la instalación del modelo neoliberal en América Latina y el devenir de las dictaduras de esta región? La responden siguiendo la misma estructura que hemos trabajado hasta ahora y se ganan 2 décimas. ¿Ya? Recuerden que los voy a esperar con sus respuestas. Espero que estén muy bien en sus casas, cuídense y espero leerlo en el foro. Gánense las décimas, de verdad. Chao.